hoy voy a empezar no una serie, sino algunos sermones que tienen que ver con la vida de Jesús. Pero no con la vida de Jesús en general, sino con ese momento decisivo, la última etapa, los últimos 4 meses del ministerio de Jesús, según algunos estudios señalan. Ese momento en que Jesús se dispone para ir a Jerusalén. Había ido un par de veces, pero este viaje a Jerusalén iba a ser un viaje diferente. Recordemos que asomamos ya, estamos en la raya con Semana Santa, y esa es la idea, que nosotros nos encaminemos hacia Jerusalén con Jesús, nos unamos con Jesús en el viaje que va a hacer hacia Jerusalén, donde entregaría su vida en rescate de la humanidad. Y el día de hoy quiero empezar básicamente con un tema que yo he titulado Una cita en Jerusalén. La eternidad, desde la eternidad Dios había planeado este momento y el tiempo se había cumplido. Por lo tanto, aunque a veces van a haber cosas que no queremos enfrentar en ciertos momentos, a veces la vida no nos deja otro camino, o Dios más bien no permite que tengamos otro camino más que enfrentar aquello que necesitamos atravesar para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y quiero empezar diciendo mi experiencia. Por ejemplo, cuando hace un par de años fui de un viaje misionero a Panamá, a Jaque, Panamá, allá pegado ya con la selva el Darién, pegado con Colombia. Recuerdo que no había otro camino para salir de Jaque, ya de regreso. Jaque está como en una bahía. Y cuando queríamos salir, las olas eran muy altas y la marea no había bajado en todo el día. Estaba fuerte la marea. No sé si alguno de ustedes viene de costa y sabe cómo se pone el mar cuando la marea está alta. Grandes olas se levantaban y no nos permitían salir, hermano. Y hacía el intento, los expertos de ese lugar en realidad, hacían el intento para salir. Las olas eran muy grandes, una tras otra, y no podíamos salir. Teníamos que regresar, dar la vuelta otra vez para atrás. Y en una de esas, en tantos intentos, tuvimos que atravesar las grandes olas. El bote en el que íbamos, un bote pequeño, se levantó a cierta altura y caímos, gracias a Dios, caímos sobre el agua. No se partió el bote, pero fue un momento que básicamente habíamos perdido esperanza, la verdad, de permanecer dentro del bote al menos, porque era una cosa muy difícil la que estábamos atravesando. Pero así mismo en la vida, para salir de esa situación que estás viviendo, que estamos enfrentando, no hay otro camino. Tenemos que enfrentar esas dificultades. No hay otra ruta, no hay una ruta de escape. Así era también el plan de Dios con la vida de Jesús. No había otra forma de salvar a la humanidad. No había otra alternativa para rescatar al hombre de sus pecados. Y es por eso que Jesús se dispone con determinación ir a Jerusalén, donde ofrecería su vida en rescate de la humanidad. Así que en este tema voy a hablar de 3 cosas básicas en cuanto a este momento decisivo, cuando Jesús vira en dirección a Jerusalén y abandona Galilea. Voy a hablar acerca de su determinación, voy a hablar acerca del rechazo por ir a Jerusalén, y luego la respuesta al rechazo por ir a Jerusalén. 3 cosas básicas: la determinación de ir a Jerusalén, el rechazo por ir a Jerusalén y la respuesta a los rechazos o al rechazo por ir a Jerusalén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y así también vivirla. Vamos entonces a leer la palabra de Dios ahí en San Lucas capítulo 9, versículo 51. San Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Padre, rogamos que por tu misericordia y la gracia que has derramado en nosotros por tu Hijo Jesucristo, podamos comprender tu mensaje. Úsame, Señor, como un instrumento para comunicar tu verdad. Y ayuda a mis hermanos en la situación que estén enfrentando, los rechazos que puedan estar viviendo, las malas noticias que puedan estar recibiendo o que hayan recibido esta semana. A veces, oh Dios, no habrá otro camino. Tenemos que enfrentar con determinación, con valor y con fe, sabiendo que tú estás en control. Bendice esta iglesia y bendice, oh Dios, esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Cuando un día también nosotros emprendimos un viaje, o la mayoría de nosotros, a este país. Algunos quizás por avión, otros por mar, otros por tierra, pero emprendimos un viaje. Y dejamos atrás muchas memorias, amigos, familiares, seres queridos. Ese es el momento que está viviendo Jesús, quien la mayor parte de su ministerio, por no decir que creció en Galilea, en Nazaret de Galilea, y la mayor parte de su ministerio, de hecho la inmensa mayoría de los discípulos eran de Galilea. Su ministerio lo ejerció básicamente en el área de Galilea. Pero ha llegado el momento en que tiene que partir a Jerusalén. Y esto abarca gran parte del libro de Lucas. Si ustedes notan, del capítulo 9, 51 en adelante, en realidad va a hablar de estos últimos 4 meses, de la última etapa del ministerio de Jesús. Notemos en primer lugar que para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, para cumplir con el propósito de Dios en nuestra iglesia incluso, a veces en medio de la adversidad que estemos viviendo, necesitamos determinación. Necesitamos estar comprometidos con esa causa. No se trata de que voy a hacer el intento a ver si lo logro, sino más bien de tratar y esforzarnos por dar lo mejor de nosotros para cumplir con aquello a lo que Dios nos ha llamado. Asimismo, en un matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la educación también, cuando vamos a la escuela, tratar de dar el 100% de nosotros, y con la bendición de Dios lo lograremos. Sobre todo aquellas cosas que estamos completamente convencidos que a esto me llamó Dios. Porque yo no he renunciado al ministerio, no porque sea el más capaz, el más sabio, el más fuerte. ¿Sabe qué? Cientos o miles de pastores renuncian cada año al ministerio por el estrés, por las cargas y todo lo demás. Pero obviamente hay un sentido de compromiso, hay un sentido de llamado, y que no puedo estar fuera del llamado de Dios. No me encuentro en otro lugar. Alguien le llamó un llamado peligroso, el ministerio. No se trata de lo fuerte que seamos, pero sí tenemos que dar el 100% de nosotros. Esforzarnos y ser valientes para enfrentar aquellas cosas que no queremos enfrentar. Aquella relación que está un poco quebrada, tenemos que enfrentarla. Si nuestros hijos están desviados, tenemos que enfrentar esa situación. Si están en el hospital, esa es la realidad. Con fe, con valentía, con esperanza, tenemos que enfrentar esa situación. No tenemos que victimizarnos. Nada logramos con victimizarnos. O es que si el doctor lo hubiese visto antes y culpamos a una y a otra persona. O es que si esta mujer no se hubiera cruzado en el camino. Esa es la realidad, hay que enfrentarla. Y tenemos que reconocer nuestra realidad. En ese momento Jesús entendía que había llegado el tiempo para enfrentar la experiencia más dolorosa que el Hijo de Dios pudo haber experimentado. No sé cuántos de ustedes han ido a Jerusalén. Sé que algunas personas han tenido el privilegio de ir a Jerusalén. Yo también fui a Jerusalén, así se llamaba el barrio que estaba cerca de mi casa. Es lo único que he conocido de Jerusalén. Tengo el sueño de ir a Jerusalén. Oh, pero yo sé que ninguno de ustedes ha ido a Jerusalén con la intención que fue Jesús.
Sé que fuimos a conocer o fueron a conocer. Y qué bueno, tomaron su foto, sus videos. Trajeron algún recuerdo. Un hermano me regaló una gorra que dice Jerusalén. Viene de Jerusalén, me dice. Pero no fueron con la intención de morir y dar su vida en rescate de la humanidad. Eso solamente pasó una vez y lo hizo el Hijo de Dios. Amén. Pero ese es el momento. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 3 cosas voy a hablar de esta parte, de este versículo 51. Hay un momento en que Jesús determina voluntariamente, sin imposición y sin presión de los demás, ir a Jerusalén. Luego, la determinación debe ser un acto personal. Nadie puede decidir por ti. Como dice, tú puedes llevar el caballo al río, pero solamente él tiene la decisión de tomar o no tomar. Así también nosotros tenemos que entender que las decisiones que vamos a tomar tienen que ser personales. Convencimiento, claridad de propósito es lo que involucra la determinación. Convencido de que esto es lo que tenemos que hacer. Y también la necesidad de tomar decisiones con determinación, sin lugar a la duda. Dice la Biblia que cuando llegó el momento, desde la eternidad, hermano, me encanta pensar en cómo se miraba desde el punto de vista divino este momento que Jesús está viviendo. Cuando se cumplió el tiempo. Y no es que de repente llegó el tiempo y dijeron, oh, ya es hora, sino que esto estaba calculado, estaba desde la eternidad planeado que este momento llegase. Así como el momento en que Jesús vino al mundo a través de la Virgen María, así como en el momento en que Jesús fue bautizado, también este momento es un momento crucial. Y la Biblia enseña que Jesús mismo determinó en este momento, en el tiempo de Dios, no antes, no después. Nunca Jesús había entrado a Jerusalén, por ejemplo, reclamando ser el Mesías montado en un pollino. Pero este momento era el momento decisivo. Sabía que Jesús entraría a Jerusalén y no saldría con vida. Sabría que era el último viaje a Jerusalén. Y por eso Lucas, que es el escritor de Hechos también, registra este momento importante. Solamente Lucas lo registra. Es muy cuidadoso, es un médico, es un hombre estudiado y quiere enfatizar algo. Dice el versículo 51 de Lucas, cuando se cumplió el tiempo de Dios, no el tiempo de la gente. Mucha gente había querido matar a Jesús antes de tiempo, muchas veces, pero nada ocurre fuera del tiempo de Dios. Ni tu vida, ni tus estudios se lograrán fuera del tiempo de Dios. Cuando se cumplió el tiempo que en la eternidad el Padre habría planeado de que Jesús fuese a Jerusalén, específicamente esta vez a morir por la humanidad. No queramos adelantar los tiempos. Hay jóvenes que quieren adelantar sus tiempos con la muchacha. En realidad, jóvenes de 13, 14 años que tienen novia, ¿no? ¿Para qué tienen novia a esa edad? En realidad, no tiene sentido el noviazgo, por ejemplo, hablando de los tiempos de Dios. ¿Qué es el noviazgo? Es la antesala al matrimonio. ¿Te quieres casar pronto? No, entonces ¿para qué? ¿No más? Todos tienen novias. Todas tienen novio. Y hermano, lo que se ha desatado en la juventud es una gran inmoralidad. No digo que todo joven que tiene una novia es inmoral. Digo que se ha desatado. Busque los tiempos de Dios. Aguanta tu corazón. No dejes que tu corazón te engañe. Es tiempo quizás para ti para prepararte, dedicarte a los estudios, mirar hacia el futuro con determinación, enfrentar tus estudios. No le des la vuelta. Es difícil los estudios a veces. Es cansado, requiere inversión de tiempo, de recursos. Pero ya llegará lo demás en el tiempo de Dios. Amén, hermano. Aconseja a su jovencito. Si lo tiene a la par, dígale, hey, espera el tiempo de Dios, ya llegará. Y una vez que llegue, te vas a querer salir después. Porque los que están solteros quieren casarse. Y los que están casados quieren divorciarse. Es una cosa que nadie entiende al ser humano. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios lo hizo todo perfecto a su tiempo. En el tiempo de Dios, Jesús también se dispuso a hacer lo siguiente. Pero no solamente ir a Jerusalén. Lucas lo plantea de una manera atractivo. Llegó el momento
en que Jesús tenía que ser recibido arriba. Pero ¿cómo podría ser recibido arriba en el cielo? Sino antes de morir en la cruz. Y por eso Jesús dice más abajo que él determinó ir a Jerusalén. Antes de ir a la gloria tenía que ir a la cruz. Y se lo voy a decir algo, hermano. Si usted quiere ir a la gloria, primero también tiene que ir a la cruz. Y crucificar su humanidad con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Todos tenemos que ir al Gólgota antes de ir a la gloria. Oh, hermano, a veces, y es doloroso perder un ser querido, pero el dolor es mitigado, la profundidad de ese dolor, cuando entendemos de que esta persona fue recibida allá arriba. Porque algunos lamentablemente no serán recibidos arriba, sino allá abajo en el infierno. Pero Jesús sería recibido arriba en la gloria de Dios. Y así lo plantea Lucas. Llegó el momento en que debía ser recibido arriba. Nadie podrá adelantar el momento de tu partida, ni nadie lo va a poder retrasar. Tú sabes el momento en que naciste cuando miras hacia atrás. Tú no sabes cuándo vas a partir. Pero ni el más hábil médico, ni todos los científicos, ni con el mejor tratamiento vas a poder retrasar tu partida. No significa que vas a ser irresponsable. Y si tienes diabetes vas a comer de todo. Al cabo que el pastor dijo que yo no voy a poder retrasar mi muerte. Sí, pero la calidad de tu vida, ¿cómo va a ser? Tenemos que cuidarnos también. Pero el tiempo en que Jesús tenía que ser recibido arriba, después de 33 años aquí en este mundo, había llegado, se había cumplido. En la eternidad de Dios estaba establecido. Y no es que el tiempo lo sorprendió a Jesús, sino más bien la idea de se cumplió el tiempo o fue cumplido el tiempo, como lo dice en el original. O sea, no es que el tiempo lo sorprendió a Jesús, sino más bien que el tiempo fue y estaba gobernado por Dios para que ocurriera en ese momento. Y dice la Biblia que entonces afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Una expresión que comunica resolución total, sin espacio a la duda, de enfrentar el dolor, el rechazo, el castigo y la muerte en manos de seres humanos pecadores. Entonces es el momento decisivo que con valentía se tiene que enfrentar aquel dolor como nunca lo había experimentado el Hijo de Dios. Nadie quiere enfrentar a algo doloroso en su vida, pero no todo dolor es malo. Hay dolor bueno. Venga los miércoles para hablar del sufrimiento. La determinación involucra claridad de propósito, firmeza de voluntad, perseverancia y compromiso. Eso involucra la determinación. Jesús entendía el propósito por el cual estaba en este mundo y por eso tenía que enfrentar primeramente Jerusalén, la muerte. Allá Jesús experimentaría no solamente el dolor físico, el dolor emocional. Sus discípulos mismos lo abandonarían y otros en realidad lo traicionarían como Judas. Y otros también lo negarían como Pedro. Heriré al pastor y serán dispersas sus ovejas. Ya estaba eso en el Antiguo Testamento. Jesús entendía todas esas cosas. Jesús entendía también que la ira del Padre caería sobre él como nunca antes ni como nunca después. Porque en ese momento en la cruz del Calvario, Dios trató a su Hijo como que hubiese vivido nuestra vida y recibiría el juicio, porque la paga del pecado es la muerte. Dios trató a su Hijo como nosotros, los pecadores, para que nosotros los pecadores podamos ser tratados como el Hijo de Dios. Y es ese intercambio que hay en la cruz. Jesús toma mi pecado y yo tomo su justicia para poder encontrar salvación en Cristo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde entregaría su vida para rescatar al ser humano. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Ahí Jesús lloraría frente a Jerusalén. Pero el dolor más grande de Jesús sería experimentar el abandono del Padre en la cruz. Porque el dolor físico que tú puedes sufrir en este mundo, todo dolor en este mundo es temporal.
pero el dolor eterno durará por siempre, por los siglos de los siglos, del cual nadie te podrá librar. Es necesario tener determinación para Jesús, para soportar el sufrimiento, para soportar el rechazo, para soportar la ira del Padre. Pero antes de experimentar todas esas adversidades en Jerusalén, ya se vive como una especie de presagio antes de llegar a Jerusalén. Se vive algo en Samaria. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El primer rechazo que enfrenta Jesús es con este grupo de samaritanos. Y es que como Jesús está en el área de Galilea, y normalmente para ir a Jerusalén, hacia abajo, tenían que pasar por Samaria, porque era la ruta más corta. Algunos judíos que se consideraban de la raza pura, porque los samaritanos eran considerados razas mixtas, no puras, porque en el pasado, en los tiempos del rey de Babilonia, del imperio babilónico, se habían mezclado con los gentiles. Por lo tanto, a los samaritanos no se les consideraba realmente judíos, de razas puras. Y muchos judíos le daban la vuelta a Samaria. Pero los galileos también eran menospreciados, por lo tanto a ellos no les importaba y pasaba por Samaria, hacia Jerusalén. Pero este grupo de personas, que normalmente Lucas, específicamente Lucas, resalta a los samaritanos en un esfuerzo por dar a conocer que Jesús estaba con los marginados, con los menospreciados. Recordemos la historia del buen samaritano. Recordemos que solamente un samaritano, solamente el único samaritano que había en aquel grupo de 10 leprosos que fueron sanados fue el único que regresó para darle gracias a Jesús. Y este, dice la Biblia, era samaritano. Como quien dice, de las personas que más menosprecia Israel. Pero aquí está Jesús pasando por estos menospreciados que eran rechazados. Ahora ellos están rechazando al Hijo de Dios. Pero no lo rechazan por cualquier razón. Hay gente que rechaza a Jesús por diferentes razones. Aunque saben que en Jesús hay vida eterna, aunque saben que en Él hay salvación, que Él puede rescatar tu vida, puede rescatar tu matrimonio, pero no se acercan a Jesús. Estos fariseos, estos samaritanos lo rechazaron por una razón en específico. Dice la Biblia que lo rechazaron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Habían comprendido que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, que su intención no era establecerse en Samaria, ni ministrar en Samaria, sino más bien de ir a Jerusalén. Muchos rechazaron a Jesús por sus doctrinas principalmente, por sus enseñanzas, porque Él le llamaba al pecado, pecado, porque a Él no le importaba si era fariseo, si era escriba. Jesús predicaba la verdad de Dios. Pero los samaritanos lo rechazaron porque iba a Jerusalén. Recordemos que había una lucha religiosa también entre samaritanos y judíos. La mujer samaritana, por ejemplo, allá en Juan capítulo 4, versículo 20. Se lo voy a leer. En San Juan capítulo 4, versículo 20, la palabra del Señor nos enseña el pensamiento que tenían los samaritanos en cuanto al tema de la religión. Y ojo, Jesús va en dirección a Jerusalén, donde está el centro de adoración de los judíos. 4:20 de San Juan. Dice la palabra del Señor. Así respondió la samaritana en el encuentro que Jesús tiene con la samaritana, con la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿En cuál monte? El monte que estaba en Samaria. Y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una confusión ahí. Nuestros padres adoraron en este monte, aquí en Samaria. Pero ustedes los judíos enseñan de que tenemos que ir a Jerusalén, que allá es donde se tiene que adorar. Por lo tanto, no me sorprendería que la razón por la cual rechazaron a Jesús eran razones o celos religiosos, culturales, raciales, pero sobre todo religiosos. Quizás se sintieron ofendidos. ¿Cómo es posible que no se quede en Jerusalén y en Samaria y adore en Samaria, en los montes que tenemos? Porque aquí adoraron nuestros padres. Tiene que ir a Jerusalén y usa Samaria solamente como tránsito, como un puente para llegar a Jerusalén.
Pueden ser también razones personales, se sentían ofendidos. Pero ¿cuánta gente, hermano, rechaza a Cristo por su celo religioso? ¿Cuántas veces usted mismo se le explicaba el evangelio, la gracia de la salvación que hay en Cristo, y rechazó a Cristo? Porque mis abuelitos adoraron en este templo, porque mi tatarabuelo nos enseñó, porque mi mamá nos inculcó, nos instruyó. Y aunque no tenga razones específicas por las cuales negar la fe cristiana, seguimos aferrados a nuestra religión. Aunque las escrituras te muestran claramente cómo una persona puede ser salva y la necesidad de buscar a Cristo, rechazamos porque hay un orgullo personal, hay un orgullo religioso como los samaritanos. ¿Está usted rechazando a Jesús por esas razones o por cualquier otra? Algunos lo rechazamos porque no queremos abandonar esa vida que trae placer temporal al cuerpo, a nuestra humanidad, y por lo tanto lo rechazamos, le damos la vuelta. Otros, como los samaritanos, todavía están hundidos en su propia religión, en su propia manera de pensar, de tal manera que cuando el pastor o el predicador expone la palabra de Dios, siempre hay algo que lo justifica para no obedecer al llamado de Dios. Todos somos pecadores, nadie es santo, siempre vamos a pecar, y eso es una justificación para poder rechazar a Cristo o el evangelio. Es que no soy lo suficientemente bueno como para entregarme a Cristo. Cuando yo esté listo, me voy a entregar a Cristo. Nunca estarás listo, hermano, porque el ser humano, la carne, no puede agradar a Dios. En tu humanidad no puedes agradar a Dios. Ya deja de verte a ti mismo y empieza a verle a Cristo para que puedas ser salvo. Siempre que te mires a ti mismo dirás: yo no puedo, no podré dejar esto o aquello, no podré vivir la vida cristiana, no quiero jugar con Dios. Ya estás jugando con Dios cuando rechazas el evangelio de Cristo, como los samaritanos, por cualquier razón que fuese. Estás rechazando el único medio para ser salvo, para limpiar tus pecados. Cristo quiere darnos salvación. ¿Seguiremos nosotros rechazando a Cristo? ¿Cómo responderemos? ¿Cómo respondemos específicamente cuando hay rechazo, hermano? Ahora nosotros como creyentes, que por comunicar nuestra fe, por expresar nuestra fe, por comportarnos de acuerdo a nuestra fe, vamos a experimentar burlas, rechazos, maltrato de las demás personas. A veces no tendremos las mismas oportunidades que tienen otras personas porque profesamos la fe cristiana. Tratarán de ridiculizarte en tu escuela porque eres cristiano. Pero eso, joven, no es comparado con lo que Jesús sufrió por ti. Las palabras no dañarán tu cuerpo. Jesús sufrió en carne propia el precio de tomar el lugar nuestro como pecador. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos sentimos rechazados? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando alguien nos rechaza? Se burla de nosotros. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el versículo 54 del capítulo 9 de San Lucas. Dice la palabra del Señor: viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, específicamente ellos dos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumamos? ¿Cuál es la primera reacción cuando usted es maltratado, cuando usted es herido? ¿Cuál es la primera reacción? Abrazarlo, darle un beso en la frente. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, dice el versículo 55, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cómo usted responde al rechazo? ¿Cómo respondieron los discípulos? Es como respondemos nosotros. El yo siempre quiere responder así: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero yo no puedo con este hombre. No puedo con este hermano. No puedo con este pastor, Señor. Yo no sé en qué momento votamos por él. Que regrese mi voto. Es que dura es tu palabra. Este pastor predica muy duro.
debería ser más suave, más amoroso. Hermano, fieles son las heridas del que te ama e inoportunos los besos del que te aborrece, dice la Biblia. La verdad, es mejor una verdad que duela pero que sane, a una mentira que te va a dañar en esta vida y en la eternidad. Jesús predicaba la verdad. De hecho, más adelante en el capítulo 14 del mismo San Lucas, mucha gente dio la vuelta. Y es que este viaje a Jerusalén estaría marcado por rechazos, por abandonos. Y por eso necesitaba firmeza en su decisión del Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando un hermano nos traiciona? Cuando voy con mi hermano y le cuento una necesidad que yo tengo personal y mi hermano va y él se toma la libertad de comunicarlo con otros hermanos. ¿Cómo reaccionamos cuando somos heridos u ofendidos en el trabajo, cada uno de nosotros? ¿Cómo reaccionas tú? Yo he conocido gente que reacciona con gracia. ¿Cómo reaccionó Jesús? Pero nuestra humanidad, siempre quiere venganza. Como Jacobo y como Juan, hijos de Zebedeo. Tanto así que Jesús los llamó los hijos del trueno. ¿Cuántos hijos del trueno hay acá? Que son como una tormenta. No puede ser herido porque surge como un león. Se levanta contra su presa. Así eran estos hombres. Y para justificarlo, se remontan a una historia que aparece precisamente en 2 de Reyes 1 del 9 al 16. Cuando Elías, allá en aquella montaña, hizo descender fuego del cielo y consumió a aquellos hombres que iban a tomar su vida y llevarlo delante del rey. Porque a veces nosotros somos expertos también en justificar nuestra venganza, en justificar nuestros actos vengativos, en justificar el agravio a nuestro hermano, aún con las escrituras. Hermanos, tengamos cuidado cómo respondemos cuando somos rechazados, cuando somos heridos, cuando somos ofendidos. Que no respondamos en la carne, como lo hizo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Mateo 5, 44 al 45, Jesús ya les había enseñado cómo debían responder, pero por alguna razón ellos no habían estado en ese sermón, parece. O simplemente no lo aplicaban. Porque a veces a nosotros se nos olvida lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Cómo debemos responder en estas adversidades? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien se burla, cuando alguien nos hiere por nuestra fe, específicamente por nuestra fe cristiana. Mateo 5, 44. En el famoso Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Eso es lo que está diciendo Jesús. Debo amar a mis enemigos, debo bendecirlos. Cuando ellos me maldigan, yo debo bendecirlos. Y cuando ellos me persigan o me aborrezcan, yo debo buscar el bien de ellos. Y dice al final: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero miren más adelante: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice acá: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Eso hacen también los publicanos, los que se consideraban una de las personas más pecadoras de aquel entonces. Es decir, hermano, que nosotros hemos sido llamados para bendecir a aquellos que nos maldicen. ¿Entiendes qué es eso? Cuando alguien te daña, tú tienes que buscar a hacerle un bien, no a responder mal con mal, sino a hacer bien a aquellos que te han tratado mal. Oye, qué duro es eso, porque tienes que morir a ti mismo. Porque nuestra reacción humana es como Jacobo y como Juan. Esa es la realidad. Jacobo y Juan revelan lo que hay dentro de nosotros. Pero Cristo responde con gracia. Y nosotros no debemos de imitar a Jacobo y a Juan. La Biblia dice también que no debemos de buscar venganza. La venganza debemos dejársela a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Algunos dicen: sí, del Señor es la venganza, pero yo soy el instrumento. Dice. Tú no eres el instrumento de la venganza de Dios.
Deja que Dios use otro instrumento. Deja que Dios va a tratar con esas personas. Igual Jesús es lo que le está enseñando a sus discípulos. Y en el aspecto práctico. Fue rechazado Jesús. No lo rechazaron a ellos, rechazaron a Jesús porque Jesús quería ir a Jerusalén, rumbo a Jerusalén. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a responder? Mire cómo responde el Hijo de Dios. Ojalá que usted y yo sepamos imitar al Hijo de Dios y no a Jacobo y a Juan. Dice la palabra del Señor en San Lucas, en el versículo 55 y 56. Dice la palabra del Señor. Entonces volviéndose, él los reprendió. ¿Sabes qué haría Jesús con esa actitud vengativa que tú tienes? Lo primero que Jesús va a hacer es reprenderte, es exhortarte, es darte a conocer que eso que estás haciendo no procede del Espíritu de Dios. No procede del Espíritu de Dios. Y aquí se lo dice Jesús. Les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de quién es que está hablando dentro de ustedes. Esa actitud no procede del Espíritu de Dios. Y no han sabido reconocer, porque hasta lo justifican con las Escrituras. 56. Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué harían aquellas personas? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido causa de tropiezos para que otras personas no vengan al conocimiento de Dios y sean salvos? Por mantener una actitud vengativa, por pagar mal a aquel que te hizo mal. Jesús dice, yo no he venido para perder las almas. Jesús podía hacerlo, hacer descender fuego del cielo y consumir a aquellas personas. Pero Jesús entendía de que su misión no era perder almas, sino ganarlas. Nuestra misión como iglesia no es ser un obstáculo para aquellas personas que no conocen y se pueden burlar del evangelio, sino para salvar esas almas. Y así debemos entender nosotros nuestra misión. Nosotros debemos de ver a los incrédulos y a aquellos que nos han ofendido como un campo misionero, no como nuestros enemigos. Ese es el campo misionero. Jesús entendía que ese era el lugar donde iba a levantar la cosecha de los salvos. Y por eso les dice estas palabras. Yo no he venido para perder almas, sino para salvarlas. ¿Y usted, hermano, está en la tarea de ganar almas? ¿O está en la tarea de perder las almas? Y defiende su derecho con todas sus fuerzas. No importa si esta persona se va al infierno, si yo soy un motivo o soy un obstáculo para que esta persona no conozca el evangelio. Nosotros deberíamos estar respondiendo como Jesús. Cada vez que alguien te ofende en la escuela, algún maestro, un compañero de clase, en nuestros trabajos, aún en nuestros mismos hogares. Con tu actitud, hermana, con tu actitud piadosa, puedes ganar a tu esposo. Pero si tú realmente no respondes con gracia y buscas venganza de diferentes formas, ¿cómo tu esposo va a ver la obra de Dios en tu vida y quiera correr a buscar lo mismo? Así que, mis hermanos, en este camino hacia Jerusalén, Jesús dispone y afirma su rostro en esta dirección porque requería valor, determinación y firmeza, como muchas de las cosas que puede estar enfrentando. Enfrentaría rechazo, lo enfrentó por los samaritanos. ¿Cómo respondieron Jacobo y Juan? Con agresividad, con violencia. No responde así el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tenía claro su misión en este mundo. Pero ¿tiene usted clara la misión suya en este mundo? Que está aquí en esta iglesia más que simplemente para estar un rato y conocer un poquito de la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido puestos en este lugar para continuar con la misión que Jesús tenía en aquel entonces. Y cualquier cosa que esté viviendo, enfréntela con fe y con esperanza. Pero recuerde, nunca se le ocurra rechazar a Jesús. No sé por qué razón o cuántas veces usted ha rechazado al Hijo de Dios, pero le diré algo. Si es celo religioso, porque así se lo enseñaron, o si es algún pecado al que usted está aferrado, o si es simplemente criterio personal, yo le aseguro que un día no descenderá necesariamente fuego del cielo,
como quería Jacobo y Juan, sino que nosotros seremos lanzados al lago de fuego. El día se acerca y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Oh hermano, no asuste a la gente con el lago de fuego. Que Dios es amor. Dios es amor. Se te olvidó que Dios es justo, que Dios es santo, que no tendrá por inocente al culpable, que te ha dado oportunidades, que ha provisto para tu salvación, y tú y yo muchas veces rechazamos la salvación de Dios. Dios lo más preciado, su propio Hijo, para que pueda ser salvo. No rechaces a Cristo. Ven a Jesús y ven pronto a Él, o no habrá más oportunidades para ti en esta vida ni en la venidera. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti reconociendo de que necesitamos determinación para seguir a Jesús. Necesitamos determinación para vivir una vida que a ti te agrade. Cualquier dificultad que estemos enfrentando, Dios mío, la ponemos delante de ti, rogando que por tu gracia y por tu misericordia nos permitas conocerte y actuar con gracia en aquellos que actúan con violencia, en aquellos que nos rechazan, que nos maltratan, que nos persiguen. Danos ese carácter de Cristo para tratarlos con amor. Aunque amor no merezcan, así como nosotros amor no hemos merecido de parte de Dios. Y si hay alguien aquí que aún sigue rechazándote, Señor, por las razones que sean, yo te suplico que traigas convicción de pecado en su vida. Podemos darnos el lujo de rechazar cualquier cosa en este mundo, pero no darnos el lujo de rechazar a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, desde ahora y en la eternidad. Bendice nuestras vidas y salva a cada uno de aquellos que aún no te conocen. Que puedan ver tu amor rumbo a Jerusalén. Un amor en acción, un amor caminando, un amor soportando las críticas y el rechazo. Asimismo, Señor, toca nuestros corazones y que podamos volvernos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria sea al Señor.